Cristóbal, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Lo primero que te quiero preguntar es al respecto de lo que hemos analizado al principio, ¿no? Para empezar, yo lo que no quiero es repetirme con respecto a lo que sé que ya han comentado en otros programas esta semana. El punto de partida de todo esto, evidente, con independencia de que después Totalmente. intentemos hacer un análisis más estructural, es que evidentemente García Ferrera es un pirata o un corsario, porque tiene patente de corso, y efectivamente fue una parte fundamental en la orquestación de esa campaña que pretendía perjudicar a Podemos. Esos son los datos. Otra cosa es el relato que se quiera construir a partir de esos datos Totalmente. y el relato que está construyendo el propio Pablo Iglesias a partir de esos datos. Porque, por ejemplo, parte de ese relato que está construyendo Pablo Iglesias es decir, por culpa de esta campaña que nos hacían las cloacas del Estado, Podemos ha fracasado. Podemos podía haber sido otra cosa y Podemos lo han acabado las cloacas del Estado y lo ha acabado García Ferreras. Ahí conviene discernir, porque eso es falso. Y es falso a pesar de que a nadie se le puede escapar que este tipo de campañas hacen daño. Pero la cuestión es que esa interpretación, para empezar, pretende hacer que la gente se olvide y lo consigue porque la verdad es que tenemos una memoria muy del día a día de toda la trayectoria política que tuvo Podemos. Podemos no ha acabado como está con la marca quemada y con Yolanda Díaz intentando crear una nueva marca solo por la campaña mediática que le hicieron, sino por la propia trayectoria política de ese partido y por la gran distancia que hubo entre lo que prometían y lo que finalmente hicieron. Desde el comienzo de todo, cuando Pablo Iglesias presentó el partido y dijo, este es un instrumento para el empoderamiento ciudadano, la gente se lo creyó, creó los círculos, fue a los círculos y después él empezó, como hemos comentado otro día, a otorgar franquicias en las provincias, en las comunidades autónomas, no le dio ningún poder a los círculos y eso supuso un primer desencanto para mucha gente a el hecho de que el propio Pablo Iglesias fuera renunciando reivindicación tras reivindicación que había planteado, como no hay que pagar la deuda externa, hay que establecer salarios máximos, hay que nacionalizar las empresas de los sectores esenciales si no cumplen una función social, o cuando él decía una cosa y decía la otra, porque aunque haya muy poca memoria, eso sí va quedando un pozo en la gente de decir, hombre, este no es fiable, ¿no? Y tantas cosas, que en las que yo no quiero, no, podría entrar, pero vamos, no creo que sea el tema hoy. Lo que sí es cierto es que la situación de Podemos no se debe exclusivamente ni principalmente a la campaña mediática, se debe a su propia trayectoria, porque además no olvidemos que con campaña y todo, y con contradicciones y todo, llegaron al gobierno. Y en el gobierno han seguido desgastándose hasta el punto de que Pablo Iglesias decidió que era mejor irse por su propia práctica. Lo estábamos comentando semanas pasadas. Asumir el tema de la OTAN, votar a favor de una contrarreforma de las pensiones, que muchos pensionistas decían, oye, votamos por ustedes, pensamos que ustedes podían darnos solución y nos han traicionado. Y además, ese relato que está construyendo Pablo Iglesias olvida o niega algo que es fundamental y que algunas personas, algunos internautas le han recordado estos días a través de las redes sociales diciéndole, lo que Ferreras te dio, Ferreras te lo quitó. Y es que, aunque ahora Pablo Iglesias lo niegue en la base y sus colaboradores lo nieguen y digan que a él solo lo sacaron en la sexta cuando era un simple tertuliano, la realidad es que durante varios años, y los que vemos la sexta noche y la sufrimos todos los sábados por, digamos, por necesidad, porque trabajamos en esto, lo sabemos, durante varios años la presencia de Podemos en la sexta era continua. Y se hablaba del 15M y era la sexta. Y se hablaba de cualquier cosa y por detrás, perdón, era Podemos y por detrás aparecía Podemos, ¿no? Y nosotros desde hace mucho tiempo, desde el comienzo, analizamos eso, igual que lo analizaron algunos académicos como la socióloga Ángeles Díaz, que además conoce a Pablo Iglesias porque le dio clase. Y primero, cualquiera que sepa cómo funcionan los medios de comunicación sabe que no te dan entrada de esa manera porque sí. Y sobre todo si tienes un discurso rupturista. No te dan entrada y no te dan la cancha que le dieron a Podemos. Nosotros lo analizamos y coincidimos con esta socióloga que te digo, en que hay que situar históricamente el momento en el que Podemos empieza a aparecer en la sexta. Auge del 15M,
cuestionamiento del régimen del 78, cuestionamiento de la institucionalidad, es cuando la gente en el 15M decían no nos representa y lo llaman democracia y no lo es, y Podemos cumplió la función de reconvertir y de reconducir toda la indignación popular nuevamente hacia lo institucional. Ellos de alguna manera lo han reconocido cuando decían, no, un poco tramposamente, nos dijeron deben pasar de las plazas a los parlamentos y lo hicimos. Y la que fuera secretaria general de Podemos aquí en Canarias también llegó a decir un día que gracias a ellos se apagó el fuego en las calles, ¿no? Entonces, esa fue la función que jugó Podemos. Y mientras la jugó, tuvieron una gran cancha en la sexta. Y cuando ya no les fue útil para esa función, pues lógicamente lo mandaron al vertedero de la historia. Pero eso es algo que quien sabe cómo funcionan los medios de comunicación deberían saber eso. Pablo Iglesias debería haberlo sabido y debería haber sabido que todas las concesiones que él empezaba a hacer en La Sexta Noche, por ejemplo, cuando el otro sinvergüenza de Inda le decía que en Venezuela estaban matando a gente en las calles y él se callaba haciendo un cálculo de que no le convenía defender a Venezuela y decir que eso era mentira, él debería haber sabido que eso no iba a servir para que le perdonaran la vida. Y ahí lo tienes, no se la perdonaron, ¿no? Pero hay que contar las dos partes de la historia, porque si no instrumentalizan a la gente. Por un lado, diciéndole, nos han matado ellos, nosotros no tenemos culpa, no hemos hecho nada. Y por otro lado, la sexta nos hundió, pero nosotros surgimos por nuestra propia cuenta. No, si no llegas a tener previamente ese trampolín de la sexta, cuando sabemos que se reunía con Ferreras para comer y salían todos los sábados, tampoco Podemos habría llegado a ser lo que fue. Sí, pero yo, a ver, estoy muy de acuerdo contigo en una gran parte no, en todo tu relato, ¿no? Pero sí creo que influyó. Es decir, yo sí creo que efectivamente que Podemos no solo ha sido hundido por la Sexta y por esa campaña mediática brutal, ¿no? Que también, pero sí que me parece que esa campaña mediática tuvo mucho de golpismo. Yo creo que sin esa campaña mediática Unidas Podemos, yo creo que sí podía haberle, por ejemplo, dado el sorpaso al PSOE, que si lo analizamos y lo recordamos, quedaron apenas a 200, 300 mil votos de darle el sorpaso, ¿no? Incluso haber quedado por encima. Esto yo creo que podría haber sido determinante y haber cambiado el tablero dentro de la izquierda. Otra cuestión es que efectivamente que en Podemos se han cometido errores, que Podemos ha ido basculando desde una posición muy revolucionaria a una posición muy acomodada. Estoy completamente de acuerdo contigo. También creo que es injusto echarle toda la culpa a Ferreras y a toda esta mafia. Estoy totalmente de acuerdo, pero jolín, la campaña fue tan salvaje y si se analiza y se pondera, yo creo que sí llegaron a influir en el estado de ánimo de muchas personas, porque Ferreras está en la izquierda. Inda intoxicaba a la izquierda, no en la derecha, donde, bueno, de alguna forma no les vemos. No, en nuestra casa. Es como si nos hubieran puesto un altavoz en nuestras casas a las personas de izquierda y nos hubieran estado torpedeando día sí, día también con un mensaje. Entonces, yo sí creo que eso fue un golpismo de calle y que, de verdad, yo lo estoy analizando estos días y creo que les pudieron incluso haber hecho que no ganaran las elecciones. Lo cual no quiere decir que no cometieran errores en ese tiempo o que una gran parte de la caída de Podemos se deba a sus errores. Pero, jolín, ¿no te parece que es un ejercicio de golpismo tan salvaje que pudo cambiar las elecciones? ¿O tú no lo ves así? O sea, tú no, que vamos a ver, que se puede considerar un ejercicio de golpismo, sí, pero es que yo sé lo que son los medios de comunicación y yo no me hago ilusiones con los medios de comunicación. No sé si Pablo Iglesias se las hacía, no sé si él pensaba que podía utilizar los medios y entonces hacerse amigo de Ferreras y que siempre lo fueran a tratar bien. Yo creo lo contrario, yo creo que mientras jugaron un papel le dieron cancha y cuando no jugaron un papel, efectivamente, pues lo puedes calificar como un ejercicio de golpismo, pero es que esos son los medios de comunicación. Y habría que ver, ¿no? ¿Qué habrían hecho si dan el sorpaso al PSOE? Porque yo también recuerdo una intervención de Pablo Iglesias en Fora Apache, cuando estaba justificando la traición de Syriza en Grecia,
que él decía, y se puede encontrar, o gira la familia socialista o nosotros nos podemos retirar, porque no podemos hacer cosas sin el apoyo del Partido Socialista. Es decir, en ese proceso de institucionalización y en el que se va haciendo cada vez lo que se puede, lo que se puede, lo que se puede, al final lo que vemos es lo que hemos visto, pero no solo en el Estado español, sino en otros países con otros gobiernos reformistas, ¿no? Pero que hicieron esa operación, pues es evidente que la hicieron, de eso no cabe duda, ¿no? Bueno, fue auténticamente salvaje. Yo la verdad que lo he pensado mucho en estos días y me he preguntado mucho qué podría haber pasado, de verdad, Cristóbal. Lo cual no quiere decir que luego a lo mejor ellos hubieran gobernado y no hubieran hecho lo que hizo Syriza y al final, bueno, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero de alguna forma nos coartaron esa posibilidad, es decir, les impidieron el que nos pudieran a lo mejor haber defraudado, pero haber dicho, bueno, nos habéis defraudado, ¿no? Habéis sido vosotros que habéis ganado las elecciones, habéis sacado 140 diputados o 150 diputados, habéis pactado con los catalanes, con los vascos, habéis gobernado y no habéis cambiado nada. Bueno, pero nos quitaron incluso eso. ¿No te parece fuerte que nos hayan quitado eso? Yo lo pienso y es tan heavy lo que nos han arrebatado bueno, que a mí me parece terrible. Otra cuestión es la que tú dices, ¿no? No, pero imagínate que dan el sorpaso y que llegan al gobierno por encima del PSOE, con las características que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, sí, Es decir, de no tener a la sociedad organizada y preparada para la batalla que implica hacer cualquier cambio real en la sociedad. ¿Qué habría pasado? Porque vamos al caso de Syriza, que era, lo recuerdo, cuando nosotros criticábamos a Syriza, pues estábamos casi en la absoluta soledad. Era el referente no solo de Pablo Iglesias, sino de toda la izquierda reformista europea. Ellos estaban solos en el gobierno. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué no hicieron los cambios que dijeron que iban a hacer? Porque, primero, no tienen a la sociedad organizada, ni tienen la pretensión de dar la batalla necesaria para hacer cualquier cambio. Si Podemos llega al gobierno y se propone nacionalizar una eléctrica, ¿qué va a suceder si solo por lo que hacían hasta ese momento le hicieron este tipo de campañas de las llamadas cloacas del Estado? ¿Qué va a suceder? Pues todos los poderes del Estado le van a caer encima. De ahí que haya que tener conciencia de hasta qué punto no vivimos en una democracia. De hasta qué punto el camino no es esa institucionalidad que el propio Pablo Iglesias y Podemos nos prometía. Vótennos y si nosotros llegamos al gobierno vamos a cambiar las cosas. Sucede como con lo de las cloacas del Estado. Ahora se está hablando de lo que sucede con las cloacas del Estado y me parece que conecta perfectamente con esto que te estaba diciendo. Y también el relato de Pablo Iglesias y de otros periodistas afines y tal, es como existen unas cloacas del Estado que hay que limpiar, lo mismo que hay que limpiar la profesión periodística. Si limpiamos estas cloacas, el Estado va a ser lo que nos contaban en el colegio, un Estado social y de derecho donde solo rige la ley y las reglas del juego, ¿no? Pero esa no es la realidad y no es la realidad que conocen los militantes revolucionarios, los activistas. Saben que eso que llaman las cloacas del Estado es en realidad la propia esencia del Estado y que por eso necesitan Ferreras en el ámbito mediático, Villarejos y también otra gente que hace otras labores más oscuras todavía que los Villarejos, incluso criminales si es necesario. Esta semana nosotros publicábamos un artículo en La Reflexión de Alfon, que yo creo que tú sabes quién es, pero a lo mejor algunas personas que nos escuchan no se acuerdan. Es un joven militante al que le hicieron un montaje policial y lo metieron 4 años en la cárcel. Y Alfon contaba, bueno, pero es que decía eso mismo, esto no son las cloacas del Estado, esto es el propio Estado. El Estado, cuando la clase dirigente, la clase a la que sirve ese Estado, se ve en peligro, pero solo aunque sea en un peligro remoto, recurre a lo que sea para mantener el statu quo. Y lo que sean pueden ser los jueces, puede ser la policía, pueden ser montajes judiciales, puede ser tortura, porque sí, Pablo Iglesias ha sido y Podemos fueron, digamos, de alguna manera víctimas de ese Estado, pero hay gente que ha sido víctima, mucha gente que ha sido víctima de una manera mucho más grave
y que no tiene el apoyo de Roure ni puede expresarse en la base, el propio Alfon, los chicos de Alsasua que tienen unas penas de cárcel tremendas por un altercado que hubo en un bar con unos guardias civiles de paisanos, toda la gente que fue torturada en el País Vasco y que para los jueces del Estado español no existen. Estoy acordándome de Marcelo Otamendi, que era el director de Guncaria, al que torturaron y ahí no pasó nada. Es decir, terrible. Yo sé que esto es difícil de asumir. Primero, porque nos han explicado en la escuela lo otro y porque extraer la consecuencia de que efectivamente el Estado no es ese garante de las libertades, de la democracia en el que todos somos iguales, sino que cumple esa función de evitar que nada cambie en esta sociedad, es muy difícil de asumir porque tu práctica política también después tendría que cambiar. Pero creo que la evidencia muestra que efectivamente es así. Entonces, en definitiva, tú me decías, lo que hicieron esta operación les afectó, claro que les afectó, pero no fue lo único, ¿eh? Y la cuestión es, fíjate tú, como después de llegar al gobierno, han seguido bajando, porque si una vez que llegas al gobierno demuestras, quizás puedes volver a crecer, y lo que se ven ellos es que siguen bajando las expectativas electorales. Totalmente, además, creo que es muy importante lo que has comentado, porque en uno de los audios Ferreras dice que quiere ser una televisión de Estado. Y esto es muy importante porque efectivamente eso es lo que son, una televisión de Estado, ¿no? Y Ferreras es un periodista de Estado, en el sentido de que estoy completamente de acuerdo contigo y por supuesto con Alfon, esto no son las cloacas del Estado, esto es el Estado entero. Fíjate que en una ocasión Infolibre, cuando yo gané la demanda, lo he comentado alguna vez, la demanda Margarita Robles, con toda la documentación judicial, lo publican sin nombrar a Margarita Robles, como si Margarita Robles no me hubiera denunciado. Entonces es como, he ganado una demanda, pero he ganado una demanda ¿a quién? Pues a nadie, ya está. Como Antonio Maestre, el periodismo, La Sexta ha cometido un pecado capital, y tú dices, no, La Sexta no, Ferreras, que La Sexta no es nadie para cometer pecados, ¿no? Y tienen un poco toda esta jeta. Además, muchas veces desde la izquierda creo que cometemos el error de pensar que estos medios, el diario.es, Infolibre, La Marea, La Sexta, por supuesto, más allá de algunos periodistas, que sí pueden ser honestos, nos creemos que son diferentes a los que están en el otro lado de la trinchera. Pero cuando lo analizas, te das cuenta de que son lo mismo. ¿No te parece que hay mucho de eso? Hay mucho de que en la izquierda no somos capaces de darnos cuenta de que lo que nos representa en muchas ocasiones es lo mismo que hay en el otro lado. Que no nos representan en realidad. Fíjate, hay dos cosas que tú has dicho con las que estoy muy de acuerdo. Primero, el tema de las cloacas. Bueno, pero pensamos que son las cloacas. Digamos que son como la fontanería que tenemos en nuestra casa, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin fontanería. ¿Qué sería de una casa sin fontanería? ¿Qué sería de un Estado sin gente que está encargada de hacer la labor sucia que no se puede decir a la luz pública que se hace? Forma parte de la función del Estado. Y con el tema de los medios de comunicación, que es muy interesante que lo saque, sucede algo similar. En estos días, precisamente, y también en ese relato que está haciendo Pablo Iglesias y que, lógicamente, con el que pretende un poco arrimar el asco a su sardina, yo lo entiendo, pretende poner también en un brete a esos periodistas de decirle, oye, después de lo que hemos escuchado, tú vas a seguir yendo a sentarte con el Ferreras porque te paga. Y a mí eso me parece bien, ¿eh? Claro, lo entiendo y es lógico, pero fíjate que, por otro lado, lo que se cuenta es, lo que está diciendo es que esto hace un gran daño, no solo al Estado, no solo a nuestra supuesta democracia, que no existe, sino también a la profesión periodística, que él dice es condición de posibilidad para la democracia. Y se dice, y es algo que se repite de manera crítica, que los medios de comunicación son el cuarto poder. En estos días incluso he escuchado a gente que habla de que hay cinco poderes. Bien, la socióloga que te mencioné antes, está Ángeles Díaz, que ha investigado y que es muy estudiosa de los medios de comunicación, yo creo que ha expresado bien esto cuando ella dice, los medios de comunicación, históricamente esto se podría demostrar, nunca han sido un cuarto poder. Los medios de comunicación siempre han sido empresas y no es que no sean el cuarto poder, no es solo que estén al servicio del poder, sino que son la forma en que el poder se expresa. Y lo único que ha sucedido con los medios de comunicación es que, como empresas privadas que son, están sometidas al mismo proceso de concentración que el resto de empresas y cada vez son menos. Son oligopolios
Y si tú ves los propietarios de los medios de comunicación, pues pueden ser, como en el caso del Grupo Prisa, un fondo de inversión norteamericano que al mismo tiempo tiene inversiones en bancos, tiene inversiones en empresas armamentísticas y que lógicamente hacen que ese medio de comunicación sea eso, la forma en que el poder se expresa. Por eso es esa confusión, ¿no? En la que nos están diciendo que hay unos medios que sí nos representan, como el caso de Público, y como tú compartías el otro día, tú tienes la experiencia de Público y sabes lo que es Público, sabes cómo ejercieron el mismo tipo de censura contigo que ahora están denunciando. Y la función de los medios, fundamentalmente, en mi opinión, es reproducir la ideología dominante en sus distintas versiones, desde la más liberal o más derechista a las más izquierdistas, pero eso sí, siempre que esa izquierdista no ponga en cuestión lo fundamental, que es la propiedad de los medios de producción, la propiedad de las grandes empresas. Ahí todo tiene cabida, desde el ABC hasta la base. Y por eso, y eso tiene que ver con lo que tú decías antes de cómo nos roban, ¿no? Y roban las esperanzas de la gente. Por eso siempre yo acabo diciéndote aquello de que lo fundamental es tener una organización popular autónoma y medios de comunicación también populares que estén conectados con esa organización, que sean una parte de un proyecto de cambio real y no confiar en que para desarrollar un proyecto de cambio en la sociedad tú puedes utilizar los medios del sistema o puedes estar financiado por Robles. Yo creo que esa al final es la base para lo fundamental para quienes no nos conformamos con lo que hay, ¿no? Porque con lo que hay sabemos que Ferreras es un sinvergüenza y deberían quitarlo de donde está. Pero si no está Ferreras, habrá otro. Villarejo es un sinvergüenza y debería estar en la cárcel. Pero habrá otro Villarejo porque el Estado necesita un Villarejo, necesita un Ferreras y necesita las cloacas del Estado, lo mismo que nosotros necesitamos las tuberías de la casa que nos traen agua limpia y se llevan el agua sucia. ¿Tenemos alguna posibilidad? La sensación muchas veces que queda es que wow, esto es un régimen autoritario tan salvaje, con unos medios de comunicación que son capaces de ejecutar partidos políticos sin ninguna piedad. En mi caso, yo he estado incluso en un medio como Público y me han censurado y me he tenido que ir, ¿no? Ha sido algo terrible. Entonces, claro, cuando tú ves todo esto y conoces un poco ese mundillo por dentro y ves cómo los políticos al final van por su interés y ¿esto tiene solución? Es decir, porque la sensación es que o aquí pasa un cataclismo en España o España no tiene solución. Esa es la sensación con la que al final uno se queda. Lo cual no quiere decir que no vayamos a seguir luchando, que no vayamos a estar aquí, que no queramos que las cosas realmente cambien, pero, jolín, es terrible, ¿no? Es que, bueno, si no tiene solución nos podemos pegar un tiro directamente. O sea, a los que tenemos planteamientos, digamos, antisistema, los que sostenemos que el capitalismo no se puede arreglar y tenemos evidencia de ello, muchas veces nos acusan de ser lo que ahora estaba diciendo ese periodista, de ser unos puristas, de ser unos ilusos, de ser unos utópicos. Todo lo contrario, tenemos clarísimo lo difícil que es cambiar la sociedad. Mucho más que otros que confían en que se trata de organizar un partidillo, ir a una tele y tener buena pinta. No, no, no. Sabemos lo que es el Estado. Sabemos que el Estado está para impedir que las masas populares, si quieren transformar la sociedad, lo hagan. Ahora, cuando la alternativa es cada vez más dura, cuando la alternativa es esa que estamos teniendo en ese mundo que se está creando cada vez con más conflictos militares, donde nos han metido en ese proyecto de la OTAN que quiere enfrentarse a las nuevas potencias, a Rusia, a China. Es decir, hagamos una prospección de lo que nos puede llevar eso en los próximos años, con la crisis capitalista, con la crisis energética, con las guerras. No nos queda más remedio que intentarlo. Ahora, intentarlo sin engañarnos. Intentarnos, por eso te estoy diciendo, una organización popular que quiera cambiar las cosas no se puede engañar. No puede pensar que el Estado se lo va a permitir así como así. Y sobre todo, tiene que ser verdaderamente colectiva. No puede estar basada en una sola persona. No puede estar basada en un mesías. Porque una persona le puedes hacer un montaje político. La puedes comprar. La puedes cooptar y si hace falta y si es revolucionario, la puedes matar. Como hacen con los revolucionarios y han hecho toda la vida. Entonces, lo fundamental es que haya un colectivo que tire para adelante. Y que si a una persona le hacen un montaje policial, tenga un apoyo de un colectivo, que es el primero, el que te da fuerza cuando estás en la cárcel sabiendo que no has hecho nada malo, sino que estás en la cárcel por tratar de cambiar la sociedad.
es el colectivo el que te da fuerza, es la solidaridad la que te da fuerza. ¿Que te hacen un montaje? Bueno, pues que haya movimiento popular y organización popular y medios de comunicación populares que te defiendan. No hay otra alternativa, es lo que yo te he comentado. Hoy en día, sinceramente, la cosa está mal. Yo sé que hay organizaciones que están haciendo cosas, pero como he comentado otras veces, esa labor es lenta y lo que quiere la gente es, ¿qué hacemos para las próximas elecciones? En las próximas elecciones, va a votar a Yolanda, luego te desilusionas. ¿Y qué hacemos en la próxima? Ha vuelto Pablo, votemos a Pablo. La evidencia nos indica que esa no es el camino. Cristóbal, muchas gracias, Sí. feliz fin de semana y Bueno, la semana que viene nos vemos. nos vemos la semana que viene y mientras tanto también les seguiré viendo de lunes a miércoles, que les veo todas las noches. Muchas gracias, cuídate mucho.